Hola. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy estudiaremos los muebles en cada habitación de la casa y las preposiciones y adverbios de lugar para describir dónde están. También veremos algunos adjetivos importantes para describir el estado de los objetos, como limpio, sucio, lleno y vacío. Por último, estudiaremos los verbos estar y el verbo haber, que siempre se conjuga como hay, porque es impersonal. Vamos a empezar. Ante todo, vamos a estudiar las preposiciones y adverbios de lugar. Recuerda primero que en español existen dos contracciones. Cuando combinamos la preposición a o la preposición de con el artículo el. Por eso, siempre a más el es igual a al. Al igual que de más el es igual a del. Esto será muy útil recordarlo cuando hablamos de preposiciones y de adverbios de lugar, como los siguientes. Cuando usamos encima de, en, o sobre, para indicar que algo está en una superficie. Por eso si decimos el libro está encima del escritorio o el libro está sobre el escritorio estamos diciendo que el libro está sobre la superficie del escritorio. Cuidado, porque, en, puede tener un valor de encima de, o de dentro de, dependiendo del contexto. Si decimos el libro está en el escritorio, significa que está sobre él, porque el escritorio no puede contener el libro. Por el contrario, si decimos el libro está en la cesta, en este caso, en, tiene un valor de dentro de, ya que la cesta puede contener al libro. Por otra parte, debajo de, y bajo, también se usan para describir la ubicación de un objeto que está por debajo de una superficie. Ejemplo, el libro está debajo del escritorio y el libro está bajo el escritorio expresan lo mismo, aunque la forma más formal es bajo. Mientras que, en oposición a dentro de, para hablar de objetos que están en el exterior de algo, usamos fuera de. Por lo tanto decimos, el libro está fuera de la cesta. Por su parte, detrás de, se utiliza para indicar que algo está en la parte posterior de otro objeto. Por ejemplo, si decimos el libro está detrás del escritorio, estamos especificando que el libro está ubicado en la parte trasera o posterior del escritorio. En contraposición, tenemos varias opciones para las posiciones frontales, como delante de, enfrente de o frente a. Estas preposiciones nos permiten describir que algo está al frente. Por ejemplo, el libro está delante del escritorio, el libro está enfrente del escritorio, o el libro está frente al escritorio. Estas expresiones son intercambiables y dependen del estilo del hablante. En otro orden, para describir objetos que están al lado de otro, utilizamos al lado de o junto a. Decir el libro está al lado del escritorio es equivalente a el libro está junto al escritorio. Ambas expresiones indican que el libro está en una posición contigua al escritorio. También podemos describir objetos que están entre dos cosas, usando entre o en medio de. Por ejemplo, el libro está entre el escritorio y la silla, o el libro está en medio del escritorio y la silla. Estas formas son intercambiables y describen la misma posición. Por otra parte, cuando queremos hablar de la orientación de los objetos, usamos a la derecha de o a la izquierda de para indicar la posición relativa. Por ejemplo, el libro está a la derecha del escritorio o el libro está a la izquierda del escritorio, según corresponda. De igual manera, podemos usar lejos de y cerca de para hablar de lejanía o proximidad. Por ejemplo, el libro está lejos del escritorio, si está a una larga distancia. Por el contrario, el libro está cerca del escritorio si está a una distancia menor. Estas preposiciones y adverbios de lugar son esenciales para describir la posición de los objetos en relación con otros y nos permiten ser precisos en nuestras descripciones. Pasemos ahora a estudiar el vocabulario de los muebles y la decoración de una casa. Los muebles son objetos que se utilizan para equipar y decorar espacios interiores, como casas y oficinas. Empecemos por el salón. En el salón podemos encontrar varios muebles y objetos de decoración, como son el sillón, la mesita auxiliar, el sofá, el espejo, la televisión, la mesita del televisor, la estantería, la mesita de centro, la maceta y la lámpara de pie para decoración. Y el estante, la cómoda, el cuadro y el taburete. Para hablar de la existencia o presencia de algo utilizamos el verbo impersonal, hay, seguido de un, una, unos y unas. Por ejemplo, para describir este salón, podríamos decir, en el salón hay dos mesitas auxiliares y encima de cada una hay una lámpara.
Entre las mesitas hay un sofá. Delante del sofá hay una mesita de centro. Encima de la mesita de centro hay una cesta decorativa. Detrás del sofá, en la pared, hay un cuadro. A la izquierda del salón hay una ventana. Visitemos ahora la cocina. Aquí tenemos la puerta, para entrar, y delante de la puerta, en el piso hay una alfombra. Junto a la puerta está la ventana, para que pueda entrar luz. Al fondo, vemos la estantería, y a la derecha, la campana. Cerca de la campana hay una nevera. Debajo, a la izquierda, hay una cajonera, un fregadero, para fregar los platos, y algunos electrodomésticos, como una estufa, un horno y un lavavajillas. En el medio de la cocina hay una mesa y dos sillas. Y, a la derecha de la cocina hay una escalera. Ahora, estamos en el dormitorio. En esta habitación hay una cama pequeña, a la derecha. A la izquierda de la cama, hay una mesita de noche, y encima de ella, una lámpara de mesa. En el medio hay una mesita de centro, y debajo una alfombra. A la izquierda hay un sofá. Al lado del sofá hay un escritorio y encima un ordenador. Delante del escritorio hay una silla. Y, junto al escritorio hay una lámpara de pie. También hay una ventana con cortinas. Y, en las paredes, hay cuadros, estantes, un reloj de pared y un espejo. En el techo hay una lámpara de techo. Otros muebles que podemos encontrar en la habitación son la cómoda y el armario. Hasta aquí los muebles de la habitación. Ahora vamos al baño. Aquí hay algunas cosas que ya conocemos, como el estante, la estantería, el espejo y el armario. Y tenemos otras partes que son específicas del baño, como el inodoro, el lavabo para lavarnos las manos con el agua que sale por la llave, que puede llamarse grifo. También está la ducha, donde podemos ducharnos, el toallero para poner la toalla, la bañera con su llave o grifo y, por último, la lavadora para lavar la ropa. A continuación, veamos algunos adjetivos que usamos para calificar los estados de los objetos. Con estos adjetivos, que califican estados, siempre vamos a usar el verbo estar, ya que son circunstanciales. Decimos que algo está limpio cuando no tiene suciedad, y sucio cuando está cubierto de desechos. Si un lugar o cosa está organizado y en su lugar, lo llamamos ordenado, mientras que desordenado se refiere a cuando está revuelto o fuera de su sitio. Lleno se utiliza para describir algo que ha alcanzado su capacidad máxima, y vacío cuando no contiene nada. Además, un objeto puede estar caliente si tiene una temperatura alta o frío si es lo contrario. Finalmente, cuando una puerta o ventana está abierta, permite el paso o acceso, mientras que cerrada indica lo contrario. Eso es todo por hoy. Te invito a practicar. Mira la siguiente imagen y descríbela. Haz 3 oraciones con lo que has aprendido hoy. Genial. Aquí te dejo algunas posibles respuestas. La imagen es de una oficina. En la oficina hay 2 mesas o escritorios, 2 sillas, 2 ordenadores, un móvil y una estantería. Los ordenadores están encima de la mesa. El móvil también está en la mesa. La estantería está detrás del escritorio. La oficina está ordenada. Ahora describe estas imágenes usando los adjetivos de estados que hemos visto hoy. Y menciona el antónimo. Por ejemplo, en la imagen la oficina está ordenada, el antónimo es, está desordenada. Excelente. En la primera imagen la cesta está vacía. El antónimo es, está llena. En la segunda imagen la puerta está abierta. El antónimo es, está cerrada. Ahora describe esta imagen. Utiliza todo lo que conoces hasta ahora. Muy buen trabajo. Aquí tienes unas posibles respuestas. Es un salón. A la derecha hay un sofá grande. Al lado del sofá hay una mesita auxiliar.
Delante hay un sillón rojo y un sillón blanco. En el medio hay una mesita de centro y debajo hay una alfombra. A la izquierda del salón hay una chimenea que está caliente. Al fondo hay una ventana grande y una lámpara de pie. La habitación es muy luminosa y está ordenada y limpia. Como resumen, hoy hemos visto algunos muebles en diferentes habitaciones de la casa. También hemos aprendido cómo usar preposiciones y adverbios de lugar para ubicarlos. Hemos estudiado que para hablar de existencia usamos el verbo impersonal, hay. Al ser impersonal, no se conjuga, y generalmente va seguido de un artículo indeterminado, un, una, unos o unas. Por último, hemos practicado con algunos adjetivos que transmiten el estado de los objetos, por lo que siempre se utilizan con el verbo estar, que usamos para circunstancias. Esto es todo por hoy. Te invito a seguir practicando y nos vemos pronto. Adiós.